Bienvenidos a Pulso y Péndulo, un podcast producido por The Branch. Hoy tenemos un programa muy especial. Junto a un talentoso comediante venezolano vamos a estar hablando de cultura, de lenguaje y sobre todo de identidad, de esa existencia un poco ambigua que compartimos todos los inmigrantes, ya que vivimos con un pie aquí y otro allá. Desde Nueva York les saluda Fabiola Galindo. Y hoy desde Washington les saluda JP Chávez. JP, muchas gracias por estar con nosotros hoy. Bienvenido al programa nuevamente. Gracias, Fabi. Como siempre, encantado de estar aquí con ustedes, listo para divertirnos. Así es, porque hoy vamos a estar compartiendo micrófono con un gran invitado. Se trata de Angelo Colina, hace parte de una nueva generación de comediantes inmigrantes bilingües que tienen como misión lograr que la comedia en español se vuelva mainstream en Estados Unidos. Angelo está trabajando en varios proyectos, incluyendo un tour por todo el país que se llama Little Alone, una traducción intencionalmente incorrecta de la palabra solito. Y como se pueden imaginar, su camino para llegar hasta aquí ha sido todo menos fácil. Y parte de eso y otras cosas queremos conversar aquí hoy. Angelo, aquí en Pulso y Péndulo somos grandes seguidores de tu trabajo porque haces este trabajo de manera bilingüe y es algo que muchas veces nos ocurre aquí en el podcast, así que estamos muy contentos de saludarte. Muchas gracias de verdad por tenerme y un saludo también desde acá, desde Brooklyn, Nueva York. Bueno, mira, en tu stand-up quiero que la gente conozca un poco tu trabajo. A menudo tú te burlas de tu identidad como venezolano cuando interactúas con la audiencia. Y aquí tenemos un clip de esas interacciones. Obviamente yo soy venezolano. Ok. No me acuerdo la última vez que alguien se alegró por ser venezolano. De verdad, yo siendo un bebé ahorita nace y dice, coño. Aquí falta luz, en este hospital falta luz. Bueno, más allá de las bromas, en otras entrevistas has mencionado que tienes una relación compleja con tu país o más bien una nostalgia por lo venezolano. ¿Nos puedes contar un poco más sobre esto? Bueno, primero nunca había presenciado, siempre había visto en entrevistas que a los comediantes les ponían como que videos de lo que habían hecho ellos y ellos siempre decían que era muy incómodo y sí lo es. La verdad, debo decir que es bien incómodo. Queremos que la gente conozca. No, claro, por supuesto, tienen que tener contexto. No, yo creo que al contrario. Yo tengo 28 años. La primera vez que me fui de Venezuela, me fui a Colombia, tenía 19, 20 años quizás. Estuve casi un año afuera, regresé y luego me volví a ir como a los 23, creo. Entonces, mi vida adulta ha sido fuera del país, la verdad. Y no me tocó vivir realmente por razones obvias que no vamos a entrar acá porque ni siquiera sabría explicarlos. No me tocó vivir momentos realmente buenos allá. Siempre fue caos. Todo lo que recuerdo de Venezuela fue caótico. Es mi experiencia. Obviamente alguien mayor que yo escucha esto y dice como que no puede ser que odies ser venezolano. Y no lo odio, es solo que no, mi vida adulta fue afuera, o ha sido afuera, y con la cabeza afuera también, con un pie afuera, viendo cómo salir, viendo cómo adaptarme cuando saliera. Entonces, más bien yo estoy del lado opuesto. O sea, a mí me molesta que a mucha gente la mueve la nostalgia y no la deja seguir avanzando, como si tuvieses una mochila pero está cargada de cosas, no te deja seguir moviéndote, o sea, vas tú súper lento porque, sabes, quieres seguir escalando, pero tienes tanto peso encima que no te da para recoger cosas nuevas. Esto lo voy diciendo, ¿verdad? No lo tenía practicado, pero me parece una buena analogía, debo decir, bien cheesy, pero me parece una buena analogía. Y yo siento que eso pasa mucho con generaciones que son un poco mayor a la mía, y pues no me pasa a mí, yo estoy más como que me siento un poquito menos de algún lado en específico. Quiero pensar así al menos. Te sientes más en el presente, me imagino. Y no sé qué piensas tú, pero ¿cómo puede ser uno nostálgico o alejarse de esa nostalgia del terruño, ¿no? Del lugar que de alguna manera es una estampa en la vida de uno. Uno nunca va a dejar de ser de donde nació, a pesar de que puedes recorrer el mundo, ¿no? Claro, sí, no, y yo no lo trato de esconder. Bueno, hubo un momento en Colombia donde sí lo hacía,
porque ya sentía que me estaba salpicando algún tipo de, pues en algunos casos, ¿no? No quiero decir que todo el país, ni mucho menos, pero si yo sentía que iba a tener algún tipo de rechazo por ser venezolano o algo así, pues sí me ponía a hablar así en Bogotá y ya me pasaba desapercibido, pues, ¿entiendes? O sea, yo hablaba así y como también soy como que blanquito, pasaba por allá eh, desapercibido, pero sí, no, yo no siento que la gente se lo tiene que quitar, obviamente, o sea, ¿y quién soy yo para decir eso? Yo solo puedo hablar de mi experiencia, yo no puedo hablar de la de los demás, y la mía es como que me quedo con lo mejor de eso, pero también tengo que seguir adelante, o sea, mi vida es aquí ahorita como un latino en Estados Unidos, migrante, que aparte es otro layer de diferencia que no pensaba, yo pensaba que iba a entrar en una casilla o una categoría que no fue en la que entré. Yo siento que no, al menos en la industria me ha costado mucho a mí y lo comparto con los comediantes migrantes encajar dentro de lo que es un comediante latino, porque al fin y al cabo eso es otra experiencia, o sea, al fin, sí, pues es otra vivencia, otra experiencia, otra identidad. Entonces, pues sí, digamos que yo estoy aquí ahorita y me siento como un latino en Brooklyn, en Nueva York, más que cualquier otra cosa. Bueno, ahora vamos a ver otro clip que nos demuestra un poco más sobre esa experiencia y a ver si podemos seguir esta conversación. Vamos a esta seguir trayectoria. incomodando a Angelo acá Bien, con perfecto, su trabajo. perfecto. Me da risa porque cuando yo leí a un gringo que vivía en Utah por 2 años, siempre hacen como que... ¿Utah? ¿Qué hacías allá? Y no sé si les pasa a ustedes, con la gente gringa que han conocido, pero yo siento que ellos piensan que uno elige. Como que uno se despertó en su país tercermundista una noche así súper random, ¿sabes? Random, y que... Ay, me aburrí de Venezuela. No sé, me provoca como no ser pobre ya. Esto es algo muy relatable, como dirían en inglés, o algo en lo que uno se puede sentir visto, porque a todos nos ha pasado que nos preguntan, oh, what brought you here? ¿O qué te trajo a este estado? Y bueno, voy a hacer un poco ese papel de los gringos que te han preguntado, pero ¿por qué terminaste en Utah? ¿Fue un familiar? ¿Fue un amigo? ¿Qué fue? Bueno, no quiero como lo que siempre, porque igual hay mucha gente que me pregunta así, ¿no? Como que, no, pero en serio, ¿qué pasó? No quiero giveaway, no quiero revelar de qué va mi show, pero si quieren saberlo, vengan a mi show, voy a estar en Austin, en Texas. No, sí, pues es algo muy clave en mi show. Yo creo que la respuesta es un poquito más universal o más relatable también para todo el mundo, que es la vida. O sea, uno realmente no, uno está viendo, sobre todo porque hay otra diferencia. Yo siempre le digo a un gringo, este set, por ejemplo, yo que hago comedia en inglés, yo cuando hago este chiste, que es uno de los pocos chistes que puedo traducir, normalmente le va mejor en inglés, de hecho, que en español. Siempre digo, I feel like you guys think choosing a country it's like college, like where should I go? Or where are you Un gonna go? catálogo Como así. si, como que una preguntita así, como que uno se pregunta y uno decide a qué aplicar. Y es bastante así. Siento que es exactamente lo opuesto. O sea, en mi caso, yo ni sabía que era Utah. O sea, hasta, la verdad, nunca había escuchado de Utah en mi vida. En Venezuela no había escuchado Utah, sin dudas. Entonces, pues sí, digamos que no pude elegir, pero también es porque más que migrantes, también soy como que exiliado. O sea, hay dos cosas que son como, me tenía que ir. O
¿sabes? No era como que me quería ir, que a veces ahí están las dos opciones. Hay gente que se puede quedar. En mi caso yo no siento que me podía quedar. Entonces si era lo que se encontrara y pues mi papá ya vivía en Utah, tenía un par de años viviendo allá. Mi mamá decidió mudarse con mi hermano y pues sí, ellos están separados. Podría entrar en toda una novela latina aquí, pero sí, no, llegué a Utah no era mi plan. Creo que eso es lo más importante. No, nunca fue mi plan ir a Utah. Te escucho y me pregunto cómo de situaciones tan complicadas, tan complejas, difíciles, incluso tristes, ¿cómo encuentras esa manera de reírte de eso? Es algo que le dedicas, obviamente, me imagino, tiempo para hacerlo de una manera sutil y con gusto, pero que dé risa todavía. ¿Cómo es ese proceso para ti de contar estas bromas sobre algo que para muchos es incluso doloroso o triste, dejar su país, no poder regresar, como tú dices, dejar su país porque tienen que dejarlo, no porque quieran? Pues yo creo que eso, ahí sí probablemente todos nos podamos sentir muy como que identificados. Es como que yo siento que ya se ha llorado suficiente. Pues uno, eso. Dos, es bien latino de nuestra parte romantizar la desgracia y hacerla algo gracioso, y hacerla parte de la identidad. JP me comenta que sus padres son cubanos, se crió en Puerto Rico, pero también vive en Miami. O sea, toda esa gente es la gente más graciosa que yo conozco. O sea, yo no conozco a gente más graciosa que un dominicano, y Dominicana no es realmente como que República Dominicana no es un país maravilloso, o sea, donde la gente está realmente feliz, pero uno los considera como gente que tiene, pues el Caribe en general, pienso yo, y los latinos en general tenemos eso, y yo siento que eso es como, eh, soy alguien más dentro de ese tipo de gente que prefiere, pues, no llorar más. Yo siento que generacionalmente hay mucho, quiero buscarle siempre la traducción a las palabras porque hay, bueno, Dilo en inglés. no, porque digo, hay mucho entitlement, pero sí, hay mucha, Como que la como gente cree la que gente cree tiene que derecho a dar algo. que merece algo, que merece ser escuchada solo por ser parte de eso, y realmente no, porque somos muchos, tienes que darme más que eso. Entonces solo esa identidad no debería ser suficiente, y en mi lado es como, yo creo que la comedia hace que muy cheesy que suene, muy cursi, la comedia hace que la gente sane, que la gente pueda procesar el dolor de otra manera. Yo empecé realmente así, yo hacía eh, cortometrajes en Venezuela, y me acuerdo que intenté hacer un guión en la universidad de drama, y la profesora me dijo, eres malísimo, deberías hacer un guión de comedia. Y lo hice, y era como Venezuela, se llamaba 2030 el cortometraje, y era como Venezuela, a mi parecer, en ese año, en el 2015, iba a ser en el 2030. Y para el 2017 ya estaba outdated, porque todo lo que yo predije que era como que muy satírico, o sea, de cosas ridículas que yo pensaba, terminaron pasando. O sea, 2 años después ya como que se ve el cortometraje ahorita y parece un documental. Eres un episodio de Los Simpsons, Sí, así sí lo tengo, contando de lo verdad. que Hay iba mucha pasando. gente que se acuerda del momento, y fue como que siempre hacían quote y decían, mira, como el cortometraje ahora está pasando. Y pues sí, yo siento que eso, yo no siento que eso sea realmente lo que me haga diferente, porque yo siento que eso lo hacemos los latinos y las minorías también. Creo que las minorías tienden a ser normalmente las mejores haciendo comedia. Esa es mi opinión. Y yo creo que es porque es más fácil, como tienen vivencias más parecidas a lo que el resto de su grupo las ha tenido, es más fácil que sea relatable. Mientras que yo siento que alguien que venga de un país del primer mundo, que ha tenido una vida fácil, a menos que tenga un trauma familiar o cualquier cosa así, tiene que inventárselas. Y por eso hay un tipo de comedia que es casi que fantasiosa, que de repente se inventan cosas que son irreales, que no pasan
¿sabes? Pasa mucho que es en Saturday Night Live, o sea, no hay que irse tan lejos, que lo llevan a lo ridículo, a lo absurdo, y yo no siento que nosotros tenemos que hacer eso porque ya lo de nosotros es ridículo y absurdo. Sí, ya es Sí, Ángelo, suficientemente. me iba a hacer una pregunta, ¿no? Y creo que ya me la has contestado, ¿no? Esto me recuerda mucho, hay un comediante famoso cubano que ya falleció, que se llama Álvarez Guedes, y mucha de su comedia, la fuente de su comedia era la experiencia cubana, ¿no? Que es muy similar a los venezolanos que tuvieron que irse a Miami, a donde sea, a muchos países. En Cuba en los 60 se tuvieron que emigrar muchas familias, incluyendo mi familia. Y esa experiencia, esa transición, yo diría que casi el 90, el 95% de su comedia está basado en eso y son cosas comiquísimas, ¿no? Entonces mi pregunta para ti era, me imagino, que no sé, viviendo con tus chistes y eso, yo creo que hubieras terminado en la comedia de alguna manera u otra, pero esta experiencia, a pesar de ser tan traumática y difícil, me imagino que haga la comedia un poco más fácil para ti, ¿no? Porque estás solo compartiendo tu experiencia en tu vida. Y si no fuera así, me imagino que sería un poco más difícil. Y creo que acabas de mencionarlo eso, dando Saturday Night Live como un ejemplo. Sí, no solo viene de ahí, o sea, no solo porque también hay una romantización de lo que es pasarla mal para hacer comedia y yo no me considero tampoco, o sea, si bien cuando uno lo habla en el contexto de una entrevista es como que la verdad sí suena chimbísimo, suena súper traumático todo lo de tener que dejar el país y todo eso, pero la verdad no, o sea, yo no siento ahorita mi show, yo no lo siento cargado realmente, yo no, o sea, para mí se puede también hacer comedia de cosas buenas, o sea, de cosas felices, de tonterías que pasan. No siempre tiene que ser de la tragedia, sobre todo porque de mi lado, JP, así como comentas que hacía Álvaro, me dices que se llama el comediante, perdón. Álvarez Guedes. Álvarez. De mi lado es más como que los comediantes que ya hacían comedia en Venezuela se han encargado de eso y lo han hecho muy bien. Y tienen más contexto porque vivieron lo que era hacer comedia allá. Y en mi caso yo empecé a hacer comedia acá. Entonces por eso al mismo tiempo siento que tengo una desventaja en el hecho de que demasiada gente dentro del público venezolano no tiene ni idea de quién soy y no conecto a veces. Si tienen idea de quién soy, no me cuesta más conectar. Y conecto mucho más con cualquier otro migrante en general. Bueno, yo encuentro que lo que hace es un talento y un regalo para muchos de estos inmigrantes, ¿no? Muchos de ellos pasan una experiencia muy difícil y tener la habilidad de traer risa a esa experiencia es algo mágico y creo que les hace la vida mucho mejor. Así que honestamente te admiro por poder hacer eso. Yo quisiera ir un poquito más al lado serio, porque ya sabemos que te mudaste a Nueva York en el 2021 y has tenido más o menos un ascenso, se podría decir meteórico, pero me imagino que has tenido obstáculos, porque tus shows son deliberadamente bilingües, algo que realmente creo yo es difícil de lograr, no solo porque no hay muchos comediantes bilingües que puedas tener como, digamos, referencias, sino porque el chiste, creo, es precisamente la relación que tu audiencia tiene con el inglés y con el español, ¿no? O sea, ¿cuáles son los retos creativos más grandes que se te presentan en el camino? Qué buena pregunta, me gustó mucho, la verdad. En mi caso fue como que ya yo tenía tiempo haciendo comedia en inglés, todavía la hago, pero yo sentía que mi voz la estaba adaptando. Y esa es mi opinión. Y siento que mucha gente lo hace en general. Y yo sentía que de hecho no puedo hablar de las mismas cosas porque no tengo las mismas referencias. Y yo tampoco que todo lo que hago voy a decir arepa o no sé qué, no necesariamente, pero no sé, yo tengo ahorita, estoy trabajando, mira, te voy a dar algo aquí así que literal es algo nuevo que por fin me estoy atreviendo a contar, pero yo fui parte del coro de la iglesia, Ah, de la iglesia católica, entonces por muchos años cuando era un niño. Y hay todo un cuento de música que llegué a escribir y tal. Nada de lo que yo cuento tendría sentido en inglés, incluso si hiciera la mejor traducción del mundo. Entonces, el tener que hacer eso, el tener que justificar mi acento, o que soy de Venezuela, o que I look a certain way,
yo decía, esto me quita tiempo, hermano, yo tengo que hacer, ¿sabes? Yo quiero llegar ya a la carne, o sea, no tengo por... Al grano. Sí, porque de verdad es demasiado lo que se hace. Entonces, yo dije, vamos a hacer esto en español. Pero la verdad, obviamente el stand-up en español existe, pero la mayoría de la gente que tiene esos shows gigantes acá son comediantes internacionales. Son comediantes que están en México, en Venezuela, en Argentina, o sea, en Chile, en Colombia. Son comediantes que son grandes allá, vienen acá y tienen su público acá. Pero que hayan comenzado acá en español son muy pocos. Precisamente por eso que les estoy comentando. Entonces, creo que el mayor reto para mí fue el darme cuenta que no necesariamente, o sea, yo tenía que adaptar mi voz y me costaba mucho, o sea, porque, claro, podía escribir los chistes, pero para mí no era igual, o sea, y para mí hay algo distinto con la audiencia también. Yo estoy enamorado de verdad de la audiencia latina, enamorado. Y hace poco una comediante de DC, se llama Elena Torres, una gran amiga, comediante mexicana, estábamos platicando antes de un show sobre el por qué en la audiencia latina había menos heckler, había menos gente que interrumpía el show. Es muy poco probable que eso pase, que venga alguien grosero y te diga algo. Muy poco probable, de verdad. Y menos entitlement. Estábamos platicando eso y decíamos, ¿por qué era eso y tal? Y yo me acordé de algo y comediantes de distintos países latinos acordamos en que, al menos en Latinoamérica, no sé acá, hay una clase que te dan, o es algo muy común que te digan, las normas del buen hablante y el buen oyente. Eso no existe en inglés. Eso no existe. O sea, solo eso no existe. Y me doy cuenta incluso de cómo el latino, por ejemplo, es como que si alguien quiere hacer una imprudencia, la persona que está al lado de esa persona se siente como que cállate. Eso no existe del lado americano. No, yo no lo veo. Freedom of speech. Tenemos la libertad de expresión. Nosotros no tenemos libertad de expresión. Con la libertad de expresión. Nosotros nos autocensuramos. Entonces, vivimos con censura. Entonces, yo creo algo tiene que ser, pero la verdad es mala. O sea, yo estoy enamorado y yo siento que eso es lo que voy a hacer predominantemente el resto de mi vida. Angelo, ¿por qué crees que tus seguidores se sienten identificados con tu mensaje? Creo que tiene que ver con generación, identidad en cuanto a migrante, y de un lado yo siento que quizás hay pero eso también viene del lado de generación. Hay mucha menos energía machista. Yo no voy a decir que totalmente de cero, no puedo decirlo yo, pero sí es algo que me lo han dicho. Pero creo que eso es generacional, sin dudas. O sea, es más común que comediantes de mi generación no hagan chistes de suegra o de, ¿sabes? O de cualquier cosa que sea así porque uno no es tonto tampoco. Y aparte, cualquier persona con sentido común, no solo por el hecho de que esté bien o mal lo que uno vaya a decir, porque al fin y al cabo uno puede hacer chistes de lo que sea, creo que es que la gente sabe que las minorías son muy fuertes en internet. Son mucho más fuertes. Entonces es tan tonto meterte en temas así, ponerte a hablar así, sobre todo cuando tú no sabes y no perteneces. Y yo creo que es eso. Yo me quedo en mi lane, por así decirlo. Yo no voy a hablar que sí de cosas que no sé. Eso sí hago. Eso sí estoy 100% seguro. Yo no hablo de nada que no sé. Porque no tiene sentido. Eso es lo que encuentro en tu comedia, que tiene, no sé, de repente me equivoco, pero desde donde yo lo veo hay un grado de inocencia, hay un grado de, me voy a reír de esto de una manera muy sutil y les voy a contar a ver qué es lo que ustedes piensan, ¿no? Y creo que la mayoría de gente encuentra mucho más valor en eso a una broma quizás un poco más agresiva, como tú dices, ¿no? Algo que caiga mal. Y eso abre más puertas también, ¿no? A que la gente escuche más lo que decías del
del receptor y de la persona que escucha y la persona que habla, ¿no? Como que uno quiere escuchar más de esas experiencias, no solamente porque nos podemos relacionar, sino también porque es como que, hey, esto está interesante, esto no es machista, agresivo, dominante, whatever, ¿no? Pero bueno, también quisiera que nos hables un poco más sobre la relación entre lo que quieres lograr a través de tu comedia y el reggaetón, porque creo que has hablado de eso anteriormente. No, yo creo que lo que hizo bastante el reggaetón fue, al menos para el latino, que no sé, hace poco lo estaba hablando con un grupo de gente también que era como creciendo en Venezuela, escuchar salsa o merengue para la gente que quería ser, la gente que era fresa y la gente que quería ser fresa, era como que, uy, salsa y merengue, vamos a escuchar música en inglés. Sí siento que había como había algo de identidad ahí con el cual la gente no conectaba, había como que un semi rechazo. Y luego cuando uno sale, sí se pone como que, mira salsa, mira, o sea, es muy loco eso y yo siento que el reggaetón hizo eso ahorita, precisamente por ser un género que se hizo mainstream dentro del público anglo también. Ahora sí hay sentido de pertenencia. Yo lo sentí porque yo crecí con eso también. O sea, el reggaetón entra por el Caribe. O sea, a mí me dio mucha risa, era que, por ejemplo, yo hablo con alguien mexicano acá y la verdad es que si doy una referencia a una canción de reggaetón del 2006, no tienen ni idea. Porque el reggaetón llegó mucho más tarde. O sea, el reggaetón entra por ahí y se tarda en llegar. Igual me pasaba en Bogotá. Eso lo sabía la gente en la costa de Colombia. No lo sabía la gente en Bogotá, en lo absoluto. En Bogotá uno va a un toque y ve una banda de rock. Eso no era algo que yo veía creciendo en mi ciudad. O sea, yo no, en Caracas se veía, pero en Maracaibo no. Entonces, el reggaetón que tenía energía de algo taqui, entre comillas, naco, niche, como lo quieran llamar, de mal gusto, terminó siendo algo cool, hip. Y entonces la gente ahora se siente identificada con eso, siendo en español. Y eso es lo que me parece tan valioso de eso, porque el reggaetón ni siquiera es algo que normalmente el reggaetón, bueno, si no es de Colombia, que es muy fuerte, va a ser de Puerto Rico, de Dominicana, y son acentos que no son tan mainstream normalmente. El acento que uno escucha normalmente es o el colombiano o el mexicano reflejado en películas y tal. Ahora sí hay un auge de todo esto que es New York y eso y tal, y hay puras películas y viene Lin-Manuel Miranda y hacen esto. Entonces me siento identificado con lo que es hablar de la manera en la que tú hablas. Y yo hablo así. A veces pronuncio las S, a veces no, ¿sabes? Y creo que el reggaetón es eso, el reggaetón es no adaptarse. O sea, el reggaetón es lo que es y por ser al 100% de lo que es, fue que se hizo mainstream. Y yo siento que eventualmente eso va a pasar con la comedia en español. Y ya le pasa a comediantes. Hay comediantes mega exitosos de los cuales la gente que es migrante, probablemente ustedes no tienen ni idea. O sea, hay gente que nunca ha escuchado a un Franco Escamilla. Franco Escamilla probablemente, no sé si ha llenado el Madison Square Garden, pero no me sorprendería si lo puedo hacer. O sea, hay gente que lo ha logrado, quedándose lo más puro a ellos de lo que puedan quedarse. Entonces yo apenas me voy dando cuenta de eso. Hay gente que está escuchando esto y que sí, ya yo sabía. Entonces, yo lo que sé es que eso es lo que quiero hacer ahora, ser yo y no tratar de adaptar mi voz y ya, al igual que lo hizo el reggaetón. Bueno, Ángelo, hablando de ahora, ¿qué es lo próximo? ¿Qué viene ahora? ¿Qué otros temas o qué otros formatos te gustaría explorar para la próxima etapa? Bueno, yo hice mucho, tenía rato haciendo sketch comedy. Ahora ya Instagram y TikTok lo han, digamos, o sea, ya la gente dice un video de Instagram, un video de TikTok, pero hace 5 años era sketch comedy, era en YouTube. Se veía el formato era distinto, había un timing distinto, había un pace distinto. Uno tenía 5 minutos para hacer un chiste, ahorita no, ahorita tienes 1 minuto 30 para que entren los reels y más gente te vea.
Entonces eso hace que tú adaptes tu escritura pensando en exposición, porque toca. O sea, toca también tratar de apostar a eso. Y es lo complicado de hacerlo. Lo hice mucho tiempo bilingüe también, pero mayormente en inglés. Y creo que pronto estoy en el proceso de preproducción de un cortometraje en español. Y en este momento sí estoy en proceso de producción / postproducción de una serie de documentales de acá de Brooklyn que ya tengo grabada y me toca, bueno, encontrar todo lo que es la producción como tal, que es financiamiento y todo eso y tal, toda la parte que no es mi fuerte, pero en eso estoy ahora. Igual siempre haciendo stand-up para mantener esa habilidad de escritura y de acting y de presencia y de todo bien sharp y bien atinado. Me encanta tu apuesta por el idioma español, por decir no soy el mismo. Y eso es cierto. La gente que habla distintos idiomas, hasta se puede decir, tiene diferentes personalidades, ¿no? Y creo que lo has dicho de la manera más clara. No eras el mismo en inglés. Tenías que más o menos explicar el chiste. Es lo que entiendo, ¿no? Y ahí ya se acaba la broma, ¿no? Cuando uno tiene que contar y explicar, mira, yo era cantante de coro y esto es lo que significa ser cantante de coro en la iglesia en Venezuela, es like, no, people get it. Nosotros lo entendemos si es que lo dices en español y con un toque de Spanglish. Creo que es algo que es nuevo, pero que al mismo tiempo es poderoso. Mucha gente habla Spanglish, mucha gente habla los dos idiomas y gracias, en serio, por hacernos ver de que esto es un trabajo valioso, que la gente quiere, que la gente busca y que la gente disfruta, sobre todo. Así que gracias por tu trabajo y por ponerle esa apuesta y por poner tu creatividad en ese formato, en ese, digamos, spanglishismo, como se hace que se diga. Gracias a ustedes, de verdad, por estar interesados también, porque también cuesta eso. No voy a hablar de qué cadena grande de noticias, porque no tiene sentido, No pero puedes decir que no eso lo haría, no lo haría. La verdad no entro ahí, pero cuando cada vez que comento, no, estamos haciendo un show en español, es como, bueno, si quieres haces un video explicando y tal, y vemos si hacemos algo, ¿sabes? Y al final haciéndolo, y haciéndolo poquito a poco con mucho esfuerzo, llegó NPR a nuestro show en Washington, D.C. Y NPR es 1500 veces más grande que esta agencia de noticias. Entonces, creo que pasa mucho eso dentro de nosotros. Lo hablé ayer con un comediante casualmente de padres cubanos, nacido en México, que vive en Miami, un gran amigo, Carlos Hernández, increíble comediante. Y me dice, ¿sabes qué? Le estoy viendo mucho más valor a lo que dices y de verdad, porque yo veía como mucho menos hacer comedia en español. Y yo siento que pasa eso. Sobre todo, o sea, hay, sigue habiendo un poquito de rechazo o de diminishing. A mí me decían mucho algo condescendiente que era, pero me gusta mucho lo que haces porque haces comedia en inglés. Me decían muchos amigos, como que sí le veían valor porque era así. Yo como que, no, güey, no es así. Entonces, nada, gracias a ustedes por el interés y por querer compartirlo con sus seguidores y con su gente. Para mí eso significa mucho, de verdad, muchísimo. Sí, porque a lo que dices, hay mucha gente purista del idioma, ¿no? Que quieren que sea o español perfecto o inglés perfecto y es totalmente válido. Uno debe respetar las normas lingüísticas, lo que quieras, pero es una realidad que la gente habla los dos idiomas, que la gente entiende los dos idiomas y que hay cosas que no podemos decir. Entitlement, ¿cómo traduces eso? Se traduce en más de una palabra. Y hay gente que lo podemos entender y creo que hay muchos inmigrantes en este país que como quiera, a veces es difícil aprender el idioma. Uno viene de una edad muy adulta, quizás esa no es la audiencia, pero al final motiva igual, yo creo, ¿no? Vivir en este lugar. No tenemos un idioma oficial, pero al mismo tiempo es una realidad esta, digamos, diáspora de tantos lugares, ¿no? Y al final yo creo que lo que decías también antes de que quizás los venezolanos que vivieron más años en Venezuela no identifican mucho con lo que tú puedas contar,
pero todo el resto de otras nacionalidades también. Y creo que eso no es algo en lo que no hemos hablado mucho, ¿no? Dentro de esa sombrilla de latinos hay tantos contrastes y tantas diferencias que también ahí hay mucho material de qué reírse y qué crear. Y tú has experimentado por lo menos otro país, Colombia, cuando migraste para allá. Sí, no, totalmente. Me siento muy, la verdad, me atrevo a decir ahorita en Washington, D.C., debe ser un 30% de la gente que va es venezolano. De resto, mexicanos, gente de El Salvador, de Guatemala, de Colombia siempre hay muchísima gente, de Perú, hace poco hubo gente de Brasil, hay muchísima gente que está queriendo aprender español también, y se lo digo mucho a mis amigos comediantes, es como que no solo hay gente que quiere aprender español, que está aprendiendo, y veo porque se ven súper blanquitos, y ya sé, y les hablo, y ya sé. Se ven googleando la palabra en No, Google y están Translate. como que prestando atención a la boca, o sea, y no necesariamente porque me quieran besar, sino porque quieren entender qué estoy diciendo, y uno lo nota. Y no solo eso, la gente se olvida de que hay demasiada gente que no habla inglés. Entonces, hay mucha gente que yo he tenido viniendo al show que dice, nunca había ido a un show de comedia. Eso pasa mucho. Nos pasa mucho a los comediantes latinos que nunca había ido a un show de comedia porque no es una opción de entretenimiento que hay en español. Entonces, si no hablan inglés, están por fuera, nunca van a experimentar lo que es. Entonces, cuando van una primera vez, el hecho de que sea, o sea, para mí es un orgullo y un honor que sea esto, o sea, que sea conmigo a veces o con amigos. Sí, siento que esa es mi gente. O sea, prefiero hablarle a ellos. No, y Ángelo, mucha gente busca la televisión o para aprender un idioma. Yo creo que la comedia puede ser tremendo vehículo para eso, ¿no? Es algo que estás aprendiendo y divirtiéndote a la misma vez, ¿no? Pueden ir a mi último video y hay un comentario de una amiga de acá, de Nueva York, gringa, que dice, no entendí nada de lo que dices, pero estoy riéndome demasiado, por no decir la otra palabra. Pero se está riendo mucho y es lo que te digo, la comedia es como la música. Eso se traduce también, hay comedia física. O sea, creo que la gente subestima mucho eso. Y hay muchos, siempre hay alguien, hay una jeva con su novio gringo en el show y siempre está como que lo traje para que aprenda español y yo, bien. ¿Quién no es latino acá? ¿De dónde eres? Chicago. ¿Tienes ascendencia latina? No. ¿Hablas español? Poquito. Bien, muy bien. Él siempre quiere aprender español. Un aplauso para él. ¿Cómo es tu nombre? Muy bien, de verdad. ¿Cómo es tu nombre? Adrián. Normalmente hablan en inglés o en español. En inglés, pero 30 minutos al día trata de que hablamos de... Esta jeva es una... ¡Qué crack, maldita sea! Un aplauso para Gabriela. Quisiera que nos digas cuáles son los shows que se vienen. Sé que tienes varias fechas en distintas ciudades, así que lo puedes decir aquí, por favor, para la gente que quiera verte. El 16 de julio tengo show en Austin. Tengo el 18 de julio show en Houston, el 19 en Dallas y el 20 en Atlanta. El 29 de julio voy a grabar un mini especial de comedia en Washington, D.C. Espero puedas estar por allá en JP para ese momento. Pero voy a grabar mi especial de comedia en D.C. D.C. fue el primer lugar que me buqueó como comediante, al que viajé como comediante. Fue la primera ciudad donde hice mi primer unipersonal en español. Fue la ciudad que me abrió la puerta para hacer el primer circuito en español que ha tenido la ciudad. Y dije, necesito hacer esto acá porque significa mucho. Esta gente me ha apoyado muchísimo. Es muy loco como hay ciudades donde no he ido que me piden y digo que voy, pero igual DC sin anunciar ya la gente está pendiente de apoyar y pues esos son mis próximos shows y ojalá poder tenerlos pronto por allá también o por acá. Así es, vamos a estar, por supuesto, muy al pendiente. No puedo ir a Texas a verte allá, pero voy a estar siguiendo en tu Instagram, Angelo Colina, para que nos puedas dar tus fechas próximas. Así que gracias otra vez por todo tu trabajo, por traer risa al público y hacerlo en español. Así que gracias por tu tiempo hoy. Así llegamos al final de este episodio de Pulso y Péndulo. Gracias por compartir este espacio con nosotros. Gracias, Ángelo.
Y como siempre, los invitamos a que nos dejen un comentario, se suscriban a nuestro canal de YouTube y nos sigan en Spotify, Apple Podcast o en la aplicación que más les guste. Saludos y hasta pronto. Pulso y Péndulo es un podcast producido por The Branch. Mónica Espitia es nuestra productora ejecutiva, Yesenia Moreno y Lucy Cabrera son nuestras productoras asociadas y Maxi Frinen, nuestro editor y diseñador de sonido.